Buenos días. Vamos a continuar con este libro Tocando el Corazón de Dios. Ya estamos en otra parte del libro, que es el capítulo 1, que se llama Pero una vez en la vida. Y se llama también, o tiene como subtítulo, Descubrir lo malo que se esconde tras las fachadas. Volvemos una y otra vez a la idea de que las cosas malas no existen. No hay esperanza de otra manera. Por eso Freud era tan pesimista. Él y la sociedad siempre tuvieron que lidiar con este problema muy real para ellos y peligroso. En su prefacio, la tercera edición revisada en inglés de la Interpretación de los Sueños, escrito en 1931, cerca del final de su vida y más de 30 años después de la publicación original del libro, Freud escribió: La interpretación de los sueños contiene, incluso según mi juicio actual, el más valioso de todos los descubrimientos que he tenido la buena suerte de hacer. Una visión como esta solo se da una vez en la vida. El descubrimiento que Freud hizo a finales de la década de 1890 de lo malo que se esconde en el inconsciente, en la mente onigia, tras las fachadas de la conducta socialmente aceptable, fue un logro extraordinario. Él lo sabía entonces y podemos recordar su comentario fantástico a Flies sobre una placa que un día conmemoraría el momento y el lugar de este abuelo de todas las ideas sobre el significado de los sueños. Al leer la interpretación de los sueños y los dos libros que le siguieron, La psicopatología de la vida cotidiana y El chiste y su relación con el inconsciente, es difícil no sentir la emoción de Freud mientras se sumergía en las profundidades de la mente. Allí exploró y amplió esta idea monumental sobre el papel del inconsciente en todos los aspectos de nuestra vida, un papel que posteriormente aceptó para incluir el arte, la religión y de hecho toda la civilización. En este sentido, los tres libros constituyen una trilogía unificada que expresa su alegría desbordante por haber encontrado y aprehendido al criminal que acechaba en las sombras de su mente, el cerebro del mal que había intuido pero cuya identidad hasta entonces se le había escapado. Su vida ahora nunca sería la misma, así como la vida de un padre nunca es la misma cuando nace un hijo. La descendencia de Freud constituyó la búsqueda de identificación y el triunfo final sobre este intruso perpetuo en nuestra paz, ya que la comprensión del inconsciente se convirtió en el objetivo consciente de su existencia diaria. Más tarde diría, recordando a Nietzsche, el objetivo del psicoanálisis es hacer consciente el inconsciente. ¿Dónde estaba el ello? Estará el ego. Es un trabajo de cultura, no muy diferente del vaciado de Zuiderzee. Freud, finalmente, tuvo claros los detalles de su misión y ahora podía dedicar cada momento de vigilia y sueño de su vida a su cumplimiento, siendo fiel, hasta el final de su vida, cuando se acostó con su obra completa. Este capítulo está dividido en tres secciones. La primera va a describir lo malo, indicando cuán fuertemente Freud sentía acerca del mal inherente del criminal los contenidos inconscientes de la mente. El maestro detective Sherlock Holmes, Moriarty, no podía compararse con el archienemigo y némesis del igualmente maestro detective Freud, la malévola fuente de todo mal, dentro y fuera del mismo. La segunda sección se centrará en la naturaleza sexual específica del inconsciente, tal como Freud lo concibió, y la tercera sección explica el fundamento de lo malo en la biología, la neurología y la química. Hasta su último aliento, Freud no siguió siendo un médico de la psicología, sino de la biología. Su ciencia, con algo que ofrecer, tenía su base en lo físico. De hecho, cuando Freud utilizó la palabra mente, en alemán Seele, que también significa alma, Check Bethheim, en realidad se refería al cerebro. Para él, el cerebro era el órgano de la mente, y ambos eran partes integrales del muy corpóreo Homo sapiens. Comenzaremos con la simple afirmación de que las cosas no son lo que parecen. La versión psicológica de Freud
de la distinción de Platón entre apariencia sombría y realidad que este gran filósofo hizo casi 2500 años antes. Los conflictos inconscientes, por definición, invisibles e inadvertidos, son los determinantes de todo lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Y es a ellos a quienes debemos recurrir para entender el significado de la conducta humana. Estas fuerzas ocultas juegan sus juegos de culpa y odio, ataque y muerte, y nosotros, sin saberlo, realmente creemos que somos víctimas inocentes de fuerzas que no podemos comprender ni controlar. Nuestra culpa latente causa estragos en nuestras vidas y nosotros, con toda inocencia, proclamamos, yo hago lo que quiero. No sé cómo sucedió eso, por qué dije lo que dije, no sé qué provocó esto, etcétera, etcétera. Dos grandes teólogos cristianos, San Pablo y San Agustín, hicieron esta misma observación siglos atrás. ¿Por qué no permito lo que hago? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. Bien, esta percepción del poder inconsciente de la oscuridad y nuestra atracción hacia ella se refleja en los pasajes del libro de ejercicios y el texto de un curso de milagros. ¿Quién sino usted evalúa una amenaza, decide que es necesario escapar y establece una serie de defensas para reducir la amenaza que ha sido juzgada como real? Todo esto no se puede hacer inconscientemente, pero después tu plan requiere que olvides lo que hiciste tú, de modo que parece ser externo a tu propia intención, un suceso más allá de tu estado mental, un resultado con un efecto real sobre ti, en lugar de uno efectuado por ti mismo. En este rápido olvido del papel que desempeñas en la creación de tu realidad, lo que hace es que las defensas parezcan estar fuera de tu propio control. Una vez no eras consciente de cuál debía ser realmente la causa de todo lo que el mundo parecía imponerte, sin siquiera haberlo pedido. De una cosa estabas seguro, de todas las muchas causas que percibías como causantes de tu dolor y sufrimiento, tu culpa no estaba entre ellas. Esto está en el capítulo 27, sección 7, párrafo 7. Tú que has pasado tu vida trayendo la verdad a la ilusión, realidad a la fantasía, has recorrido el camino de los sueños. Porque, me parece que acá está mal expresado, ¿eh? Tú que has pasado tu vida trayendo la ilusión a la verdad, la fantasía a la realidad. Claro, estuviste recorriendo el camino de los sueños. Porque ha pasado de la vigilia al sueño y de ahí a un sueño más profundo. Cada sueño te ha llevado a otros sueños y cada fantasía parecía que aportaba luz a la oscuridad, pero que la hacía más profunda. Tu meta era la oscuridad, en la que ningún rayo de luz podía penetrar. Y buscabas una oscuridad tan absoluta que pudieras ocultarte de la verdad para siempre, en la completa locura. Lo que olvidaste fue simplemente que Dios no puede destruirse a sí mismo, porque la luz está en ti. La oscuridad puede cubrirla, pero no puede apagarla. A medida que la luz se acerca, te precipitarás hacia la oscuridad, retrayéndote de la verdad, a veces refugiándote en las formas menores del miedo y a veces en el terror absoluto. Esto está en el capítulo 18, sección 3, párrafo 1. Después de todo, sujetos al uso de la represión por parte de nuestra mente, ¿cómo podemos saber, y mucho menos entender, lo que la mente ya ha decidido enterrar tras los velos de la negación? Además, el enemigo, acechando en las sombras de la oscuridad de la mente, encuentra la manera de salir de las poderosas prisiones de la represión con las que buscamos contener lo que ni siquiera sabemos o creemos que está ahí. Qué locos somos y sin embargo, cómo, en total futilidad, persistimos a lo largo de milenios en existir sin realmente existir, pensando realmente en algún nivel que somos dueños de nuestro destino, capitanes de nuestra alma, controladores de nuestra vida. Sin embargo, hay esperanza, porque la culpa que hemos reprimido y proyectado, creyendo así que no existe, en realidad no existe en absoluto. Pero nos hemos adelantado mucho porque antes de poder saber que la culpa no existe,
las cosas malas no existen, primero debemos saber qué hemos hecho tan real. El hecho de que Freud haya hecho que se reconociera ese hecho fue la gran contribución al mundo para su sanación definitiva. Lo que Freud descubrió, en pocas palabras, es que todo el que nace tiene un inconsciente repleto de fuerzas perversas empeñadas en nada menos que la satisfacción total de sus necesidades e impulsos, siempre a expensas de los demás. Pero, ¿cómo podemos combatir a este villano hasta que sepamos quién es y dónde está? Como lo dijo San Juan de la Cruz, el maestro espiritual español. Este es el primer y principal beneficio que causa esta noche árida y oscura de la contemplación, el conocimiento de uno mismo y de la propia miseria, la propia bajeza revestida de vileza, y de este altavío o aridez proceden, como de su fuente y manantial de autoconocimiento, los beneficios. Siguiendo a este santo, incisivamente perspicaz, ahora nos toca a nosotros sumergirnos en estas aguas turbias de la culpa y el odio, la oscuridad del infierno, por así decirlo, para que podamos cosechar los beneficios de nuestras exploraciones en la vil aridez de nuestro falso yo. Bueno, con nuestros intrépidos líderes, Freud y Jesús, delante de nosotros, sosteniendo la linterna que brilla en la oscuridad para revelar la luz que está justo más allá de ella, confiamos en que seremos conducidos con seguridad a través de esta luz de la verdad. Y así, como Odiseo, antes de nosotros nos embarcamos en el largo y peligroso viaje que un día nos llevará a casa. Los peligros que nuestro mítico antepasado griego enfrentó y superó presagian lo que encontraremos a medida que alcancemos el conocimiento de nuestra propia vileza, lo malo que es nuestra herencia antinatural como hijos antinaturales de un padre sumamente antinatural. Veamos la base biológica, neurológica y química de lo malo. Freud veía los orígenes de lo malo enraizados en el cuerpo a través de la energía instintiva que él llamaba líbido. Por lo tanto, no había nada que el Homo sapiens pudiera hacer al respecto excepto adaptarse, afrontarlo y sublimar. No había salida. Y esto sería comparable al curso donde el cuerpo es visto como la encarnación del problema que es el ego. Un problema que inevitablemente se vuelve inherente al ser humano, ya que eso significa nacer en un cuerpo que en sí mismo es una expresión de lo malo del ego. De modo que Freud tenía razón, aunque no exactamente por la razón que él creía. En Más allá del principio del placer, vemos cuán influenciado por la biología estaba Freud en realidad, ya que utilizaba la historia de la vida desde los protozoos en adelante para demostrar la validez del instinto de muerte. También subraya la importancia vital de la sexualidad para la teoría freudiana, ya que la principal transgresión de Jung fue haber cuestionado el origen sexual de las neurosis, porque sin ella la psicología perdería su vínculo instintivo directo con la biología y la ciencia física, y en consecuencia correría el peligro de caer presa de una tendencia contra la que Freud luchó constantemente, de construir un sistema hermético. Cuando consulto mi experiencia sobre este punto, lo de la herencia y el ambiente, no puedo encontrar que exista ninguna relación antitética en lo que respecta a la neurosis de angustia entre la disposición hereditaria y el factor sexual específico. Por el contrario, los dos factores se apoyan y complementan mutuamente. El factor sexual suele ser operativo solo en aquellos que también tienen un tinte hereditario innato. La herencia por sí sola no suele ser capaz de producir una neurosis de angustia, sino que espera la aparición de una cantidad suficiente de la noxa sexual específica. El descubrimiento del elemento hereditario no nos exime, por tanto, de la búsqueda de un factor específico en su descubrimiento, del que, por cierto, dependen también todo nuestro interés terapéutico. Pues, ¿qué podemos hacer terapéuticamente con la herencia como elemento etiológico? Siempre ha estado presente en el paciente y seguirá estando presente. Estará allí hasta el final de su vida.
tomado en sí mismo, no nos puede ayudar a comprender ni el inicio episódico de una neurosis ni su cese como resultado del tratamiento. No es más que una condición previa de la neurosis, una condición previa indeciblemente importante. Es cierto, pero que sin embargo ha sido sobreestimada en detrimento de la terapia y la comprensión teórica. Para convencerse por el estado de cosas opuesto, uno solo tiene que pensar en los casos de enfermedades nerviosas que se dan en familias en las que la herencia se reúne en sí misma como condición etiológica. Y en lo que respecta a la herencia nerviosa, estoy lejos de poder estimar correctamente su influencia en la etiología de la psiconeurosis. Admito que su presencia es indispensable para los casos graves. Dudo que sea necesaria para los leves. Pero estoy convencido de que la herencia nerviosa por sí sola no es capaz de producir psiconeurosis si falta su etiología específica, la excitación sexual precoz. Incluso creo que la decisión sobre cuál de la neurosis, la histeria o las obsesiones se desarrollará en un caso dado no depende de la herencia, sino de una característica especial del acontecimiento sexual en la primera infancia. En relación con esto debemos recordar la cuestión, tan a menudo planteada, de si los síntomas de la histeria son de origen psíquico o somático, o si en el caso de que se admita lo primero, todos ellos están necesariamente determinados psíquicamente. Como tantas otras cuestiones a las que los investigadores vuelven una y otra vez sin éxito, esta pregunta no está adecuadamente formulada. Las alternativas enunciadas en ella no cubren la esencia real del asunto. Hasta donde puedo ver, todo síntoma histérico implica la participación de ambos lados. No puede ocurrir sin la presencia de un cierto grado de complicidad somática ofrecida por algún proceso normal o patológico en o conectado con uno de los órganos corporales. Y no puede ocurrir más de una vez, la capacidad de repetirse es una de las características de un síntoma histérico. A menos que tenga un significado psíquico, el síntoma histérico no lleva consigo este significado, sino que el significado le es prestado como si estuviera soldado a él. Y en cada caso el significado puede ser diferente, según la naturaleza de los pensamientos reprimidos que luchan por expresarse. Sin embargo, hay una serie de factores en juego que tienden a hacer menos arbitrarias las relaciones entre los pensamientos inconscientes y los procesos somáticos que están a su disposición como medios de expresión y que tienden a hacer que esas relaciones se aproximen a unas pocas formas típicas. Para fines terapéuticos, los determinantes más importantes son los dados por el material psíquico fortuito. La aclaración de los síntomas se logra buscando su significado psíquico. Cuando se ha eliminado todo lo que puede eliminarse mediante el psicoanálisis, estamos en condiciones de formular todo tipo de conjeturas que probablemente se ajusten a los hechos, en lo que respecta a la base somática de los síntomas, una base que es constitucional y orgánica. De los niños civilizados se obtiene la impresión de que la construcción de estas represas es un producto de la educación y sin duda la educación tiene mucho que ver con ello. Pero en realidad este desarrollo está determinado y fijado orgánicamente por la herencia y en ocasiones puede ocurrir sin ninguna ayuda de la educación. En el curso, ambos, lo constitucional y lo accidental, reflejan el mismo sistema de pensamiento del yo. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre este problema? La neurosis. En rigor, solo puede afirmarse con certeza una única proposición general sobre el tema. Se recordará que dividimos los determinantes patógenos involucrados en las neurosis en aquellos que una persona trae consigo a su vida y los que la vida le trae, los constitucionales y los accidentales, por cuya acción, combinada únicamente, se establece el determinante patógeno por regla general. La proposición general, entonces, a la que he aludido más arriba, establece que los fundamentos para determinar la elección de las
neurosis son enteramente del primer tipo, es decir, que son de la naturaleza de disposiciones, o sea, algo constitucional o hereditario. En Tótem y Tabú, Freud analiza la continuidad de la dinámica a lo largo de las generaciones en términos de herencia y entorno. Una parte del problema parece resolverse con la herencia de disposiciones psíquicas que, sin embargo, necesitan recibir algún tipo de impulso en la vida del individuo antes de que puedan despertarse y entrar en funcionamiento real. Este puede ser el significado de las palabras del poeta Goethe en Fausto. Lo que has heredado de tu padre, adquiérelo para hacerlo tuyo. Sin embargo, sería un grave error suponer que el análisis favorece o apunta a una visión puramente psicológica de los trastornos mentales. No puede pasar por alto el hecho de que la otra mitad de los problemas de los trastornos mentales, la psiquiatría, se ocupa de la influencia de los factores orgánicos sobre el aparato psíquico. Incluso en el caso de las más leves de estas enfermedades, las neurosis, no se afirma que su origen sea puramente psicógeno, sino que se atribuye su etiología a la influencia sobre la vida psíquica de un factor indudablemente orgánico, al que hablaremos más adelante. Hay una oposición entre los instintos del yo y el instinto sexual, a cuyo origen nos hemos visto obligados a remontar las neurosis. Se traslada al ámbito de la biología, en la oposición entre los instintos que sirven a la conservación del individuo y los que sirven a la supervivencia de la especie. En biología encontramos la concepción más amplia de un plasma germinal inmortal al que se adhieren los diferentes individuos transitorios como órganos que se desarrollan sucesivamente. Solo esta concepción nos permite comprender correctamente el papel que desempeñan las fuerzas instintivas sexuales en la fisiología y la psicología. No podemos dejar de considerar el término instinto como un concepto que se encuentra en la frontera entre las esferas de la psicología y la biología. Hablamos también de atributos e impulsos mentales masculinos y femeninos, aunque estrictamente hablando las diferencias entre los sexos no pueden reclamar ninguna caracterización psíquica especial. Lo que denominamos en la vida ordinaria como masculino o femenino se reduce desde el punto de vista de la psicología a las cualidades de actividad y pasividad, es decir, a las cualidades determinadas no solo por los instintos mismos, sino también por sus fines. La asociación regular de estos instintos activos y pasivos en la vida anímica refleja la bisexualidad de los individuos que figura entre los postulados clínicos del psicoanálisis, que actúa como intermediario entre la biología y la psicología. Con esta actividad sexual de los primeros años de la infancia, también adquirió importancia la constitución hereditaria del individuo. La disposición y la experiencia se vinculan aquí en una unidad etiológica indisoluble. En efecto, la disposición exagera impresiones que de otro modo habrían sido completamente comunes y no habían tenido ningún efecto, de modo que se convierten en traumas que dan lugar a estímulos y fijaciones, mientras que las experiencias despiertan factores en la disposición que sin ellos podrían haber permanecido latentes durante mucho tiempo y quizás nunca se hubieran desarrollado. Todas nuestras ideas provisionales en psicología presumiblemente algún día se basarán en una subestructura orgánica. Esto hace probable que son sustancias especiales y procesos químicos los que realizan las operaciones de la sexualidad y aseguran la prolongación de la vida individual en la especie. Tenemos en cuenta esta probabilidad al sustituir las sustancias químicas especiales por fuerzas psíquicas especiales. En general trato de mantener la psicología alejada de todo lo que es de naturaleza diferente a ella, incluso líneas de pensamiento biológicas. Por esa precisa razón quisiera admitir expresamente en este punto que la hipótesis de los instintos del yo y los instintos sexuales separados
apenas se apoya en una base psicológica, sino que deriva su principal apoyo de la biología. Pero seré lo suficientemente consecuente para abandonar esta hipótesis si el trabajo psicoanalítico produjera alguna otra hipótesis más sutil sobre los instintos. Puede resultar que en el fondo, y en la perspectiva más amplia, la energía sexual, la libido, sea solo el producto de una diferenciación de la energía que actúa en general en la mente. Pero tal afirmación no tiene relevancia. Se relaciona con asuntos que están alejados de los problemas de nuestra observación y de los cuales tenemos tan poco conocimiento que es tan inútil discutirla como afirmarla. El contenido del inconsciente puede compararse con una población aborigen en la mente. Si existen formaciones mentales heredadas en el ser humano, estas constituyen el núcleo del inconsciente. Más tarde se les agrega lo que se descarta durante el desarrollo infantil por ser inservible, y esto no tiene por qué diferir en su naturaleza de lo que se hereda. Pero no obstante, estas cosas, la sexualidad infantil, existen. Tienen su importancia tanto como indicaciones de la constitución innata de un niño como causas y estímulos de desarrollos posteriores en él. Entonces, ¿el factor hereditario contradice la importancia de la experiencia? ¿No se combinan mejor las dos cosas de la manera más eficaz? La gente ha optado por olvidar que la función sexual no es una cosa puramente psíquica, como tampoco es puramente somática. Influye tanto en la vida corporal como en la mental. Pero no supongamos que la subestimamos. A la disposición hereditaria, precisamente como terapeutas, llegamos a comprender claramente su poder. En todo caso, no podemos hacer nada para modificarla. También nosotros debemos aceptarla como algo dado que pone un límite a nuestros esfuerzos. Entonces, las neurosis son enfermedades exógenas o endógenas. ¿Son el resultado inevitable de una constitución particular o el producto de experiencias perjudiciales traumáticas en la vida? ¿Son provocadas por la fijación de la libido o por la presión de la frustración? Este dilema no me parece más sensato en conjunto que otro que podría plantearle. ¿Un niño surge por ser engendrado por su padre o concebido por su madre? Ambos determinantes son igualmente indispensables. En cuanto a la causalidad de las neurosis, la relación, si bien no es exactamente la misma, es muy similar. Este periodo de la infancia tiene una doble importancia. Por un lado, se manifiestan por primera vez las tendencias instintivas que el niño ha heredado con su disposición innata. Y por otro, se despiertan por primera vez otros instintos suyos y se activan por las impresiones externas y las experiencias accidentales. No hay duda, creo, de que estamos justificados en esta doble división. La manifestación de la disposición innata no está abierta a ninguna duda crítica, pero la experiencia analítica nos obliga de hecho a suponer que las experiencias puramente casuales de la infancia pueden dejar tras sí fijaciones de la libido. Tampoco veo en esto ninguna dificultad teórica. Las disposiciones constitucionales son también sin duda efectos posteriores de experiencias de antepasados en el pasado. También ellas fueron adquiridas en algún momento. Sin tal adquisición no habría herencia. Y es concebible que una adquisición como esta, que conduce a la herencia, llegue a su fin precisamente con la generación que estamos considerando. La importancia de las vivencias infantiles no debe descuidarse por completo en comparación con las vivencias de los antepasados del sujeto y de su propia madurez. Por el contrario, exigen una consideración especial y son tanto más trascendentales cuanto que ocurren en épocas de desarrollo incompleto y son por eso mismo susceptibles de tener efectos traumáticos. Seguiremos en el próximo con el asunto de la fijación de la libido en el adulto.